Buenas tardes con todos. Buenas tardes, chicos, chicas. Por favor, me gustaría que me confirmen si me pueden escuchar bien. Se la escucha, sí. Muchas gracias por confirmar, muy amable. Muy bien, son exactamente las 2 de la tarde del día de hoy, lunes 14 de julio, y vamos a empezar nuestra clase de habilidad verbal. Bien, como todas las semanas, vamos a empezar resolviendo nuestras nuestros ejercicios. Recuerden que nuestro curso tiene naturaleza fundamentalmente práctica, tiene la naturaleza de un taller. Y pues lo que tenemos que hacer siempre es enfrentar las preguntas de comprensión lectora eh, y leer e intentar responder, por supuesto, por cuenta propia. ¿Ya? Esa es la idea. Yo, como siempre, les voy a dar algunos minutos para que ustedes puedan leer el texto. Y luego de eso, pues vamos a resolver juntos el texto. En breves instantes voy a compartir pantalla. Por ahora me encuentro en un dispositivo móvil. La laptop justo ahora se está actualizando y pues prefiero compartir el archivo desde la laptop para que se pueda ver sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Ya? En breves instantes voy a compartir con ustedes nuestro material, pero mientras tanto ya vayan sacándolo ustedes. Se trata de la separata número 16, ¿ya? Separata número 16. Todos nos ubicamos en la separata número 16 y vamos a la última parte, la última parte. En la última parte de la separata 16 de nuestro curso, vamos a encontrar una especie de semblanza, es decir, de bosquejo biográfico de un intelectual peruano y además sanmarquino muy renombrado. Se trata de Hipólito Unanue. Al final de nuestra separata de habilidad verbal vamos a encontrar ese texto sobre Hipólito Unanue. Bien, ahora mismo voy a compartir pantalla con ustedes y por favor necesito que me confirmen, ¿ya? Necesito que me confirmen cuando puedan ver eh, la separata que estoy compartiendo. Por favor, es importante que me confirmen utilizando su micrófono cuando puedan ver la separata. Díganme, ¿se ve? Por favor, usen su micrófono para confirmar. ¿Se ve? Sí, profesor. Listo, muchas gracias. Bien, entonces les decía que en esta última parte hay un texto que está dedicado a Hipólito Unanue. Este texto no tiene preguntas de opción múltiple. Es un texto que hay que leer por curiosidad intelectual. Hipólito Unanue está ligado a la universidad y también a la Facultad de Medicina de San Marcos. Bien, aquí tienen este texto entonces con información breve sobre su vida y sobre su labor académica. Como siempre, nosotros vamos a empezar con el texto en inglés. Por favor, todos nos ubicamos en la sección C. A ver, todos vamos a la sección C, por favor. Aquí la tenemos, sección C, passage. A ver, empiezo con las dos primeras líneas como para darles una idea acerca de qué trata esta lectura. Dice así, US President Donald Trump has ordered an expansion of the detention and deportation of migrants across the country as protests against his policies continue. Bien, estas dos primeras líneas que acabo de sombrear dicen lo siguiente. El presidente de los Estados Unidos ha ordenado la expansión de su política migratoria, que consiste en detener y deportar a los inmigrantes, ya sabemos que son de origen fundamentalmente latinoamericano,
Esta política de expansión consiste en detener y deportar a los migrantes across the country, es decir, en todo el país, mientras que las protestas contra este tipo de políticas continúan. Bien, les voy a dar un poco de contexto para que se entienda, ¿ya? El año 2024, el año pasado, Estados Unidos tuvo elecciones presidenciales y una de las promesas de campaña de Donald Trump era poner en marcha, cuando sea elegido presidente, la más grande política de deportación de inmigrantes delincuentes, que así los calificó, de los criminales extranjeros que cometían delitos en los Estados Unidos. Esa fue una de las promesas de campaña. Pues bien, ahora en el 2025 Donald Trump ya está en el poder y está ejecutando esa política de deportación masiva. Y lo que ha ocurrido es que incluso la misma ciudadanía estadounidense está en contra de esa política masiva de migración y por eso es que, como puedes ver aquí, hay protestas de la ciudadanía estadounidense en contra de estas políticas migratorias. Por favor, lean este texto que tiene 5 preguntas de opción múltiple. Les doy 10 minutos para esta actividad. Por favor, lean e intenten responder por su cuenta sin la ayuda de ningún dispositivo electrónico. Empiecen ahora, por favor. Bien, chicos y chicas, empecemos con la explicación de nuestro texto. Por favor, necesito que confirmen a través de su micrófono si pueden ver el texto en inglés. ¿Pueden ver el texto en inglés, sí o no? Por favor, confirmen. Sí se ve, profesor. Excelente, muchas gracias. Entonces, empezamos a analizarlo. Dice así: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado extender la política de detención, deportación y deportación de inmigrantes en todo el país, mientras que las protestas contra sus políticas continúan. Bien, estas 2 primeras líneas nos están diciendo que Donald Trump ha endurecido la política anti-inmigratoria. Como sabemos, los inmigrantes en los Estados Unidos son de origen fundamentalmente latino. Y hay un prejuicio con respecto a esta clase de inmigración que vincula a los latinos con el crimen y tal. Bueno, hay una parte que he resaltado aquí en color amarillo. Dice, en un post de Truth Social, ya, les cuento algo. Truth Social, que traducido sería algo así como verdad social, es la red social que usa Donald Trump. Para sus comunicados oficiales, Donald Trump no usa Facebook, no usa Instagram, no usa TikTok. Suele usar una red social que es de su propiedad. No olviden ustedes que Donald Trump es un magnate multimillonario. Pues bien, él es dueño de esa red social llamada Truth Social. Y es en esta red social en la que publica muchas de sus medidas, siendo ya presidente de los Estados Unidos. Dice, en un post de Truth Social, Trump called on federal agencies to do all in their power. En un post de la red Truth Social, Trump le pidió a las agencias federales hacer todo lo que esté en su poder, do all in their power. Les pidió a las agencias federales, como por ejemplo a las agencias migratorias, hacer todo lo que esté en su poder to deliver, para ejecutar, aplicar the single largest mass deportation program in history. Donald Trump le pidió a las agencias federales hacer todo lo que esté en su poder para poner en marcha, para ejecutar la política o el programa de deportación masiva más grande de los Estados Unidos de América. Naming Los Ángeles, Chicago and New York as specific targets. Concentrando su atención en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Ahí está. Muy bien. Estas ciudades are among the many where large-scale protests have broken out against raids on undocumented migrants since 6 June.
Estas ciudades a las que Donald Trump les ha puesto particular énfasis, estas ciudades son aquellas entre las que han aparecido, han estallado protestas a gran escala en contra de las redadas de inmigrantes indocumentados que empezaron el 6 de junio. Oigan, la palabra raid puede traducirse como redada. Si no sabes qué es una redada, para que lo entiendas mejor, es lo que en castellano, sobre todo en Perú, entendemos como una batida. A veces la policía hace una batida, lo que significa que de manera inopinada, repentina, empieza a pedir documentación, por ejemplo, a las personas, en fin, ¿no? Ya, un raid es una batida que se hace allá en los Estados Unidos con la finalidad de identificar a los inmigrantes. Y lo que ha ocurrido es que en ciudades grandes como estas, Los Ángeles, Chicago y Nueva York, la gente, la misma ciudadanía, ha protestado en contra de esas batidas, en contra de esas redadas que lo que buscan es identificar a los inmigrantes. Estas ciudades están entre las varias ciudades en las que estallaron a gran escala protestas contra las redadas, contra la batida de inmigrantes indocumentados que empezó el 6 de junio. O sea que Donald Trump está encontrando una respuesta negativa de una parte de la ciudadanía frente a su política, frente al endurecimiento de su política antiinmigratoria. Miren, lo que ocurre es esto, para que se pueda entender. Hay un amplio sector de la sociedad, sobre todo en Estados Unidos, que apoyó a Trump precisamente porque Trump les prometió: voy a deportar a todos los inmigrantes indocumentados, porque entre ellos hay muchos delincuentes. Mucha gente votó por Trump por esa razón. Sin embargo, también hay otro sector de la población que se ha dado cuenta de que esta es una política totalmente segregacionista, una política injusta y que atenta contra la dignidad y en muchos casos contra los derechos humanos de los inmigrantes. Sobre todo los sectores sociales educados en Estados Unidos están protestando contra este endurecimiento de la política antimigratoria de Donald Trump. Y son ellos los que en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York han salido a protestar a las calles en contra del endurecimiento de la política antimigratoria de Trump. Trump has faced legal challenges and criticism for his response to the protest. Trump ha tenido que enfrentar desafíos legales y mucha crítica por la respuesta que ha tenido él como presidente frente a las protestas, particularmente su uso de los militares para poder sofocar esas manifestaciones. O sea, lo que ha ocurrido es que Trump ha respondido con represión, con una represión violenta. Y precisamente por eso, ahora mismo seguramente tiene algunas denuncias. Mira, Trump tuvo que enfrentar desafíos legales y mucha crítica por su respuesta frente a las protestas. Sobre todo, particularmente, su uso de los militares para poder sofocar o contrarrestar las demostraciones públicas de disconformidad, es decir, las manifestaciones. Trump dijo, he had directed the entire administration to put every resource possible behind this effort. Trump está muy orgulloso de ejecutar esta política antiinmigratoria y ha dicho que le ha pedido a la administración de su gobierno poner en su esfuerzo antiinmigratorio todos los recursos disponibles y todo el esfuerzo que le sea posible. O sea, él está muy orgulloso del endurecimiento de su política antimigratoria y ha dicho a todos los que trabajan en las agencias federales que tienen como finalidad salvaguardar los intereses de los Estados Unidos, pues a todos ellos les digo que usen todos los recursos disponibles que tengan a la mano y hagan todo el esfuerzo posible para expulsar a los inmigrantes indocumentados. He also promised, también ha prometido, to prevent anyone who undermines the domestic tranquility of the United States from entering the country. O sea, miren, no solamente está expulsando a los inmigrantes, sino que además, de manera preventiva, está diciendo: a nuestro país no va a entrar nadie que quiera amenazar la tranquilidad de los estadounidenses.
ha prometido to prevent, evitar que entren al país agitadores políticos, evitar que entren al país personas con récord delincuencial, en fin, ¿no? He also promised, también ha prometido evitar que entren al país, a los Estados Unidos, cualquiera que mine, cualquiera que trate de debilitar o de interrumpir la tranquilidad de los estadounidenses. Addressing various federal offices, including the Drug Enforcement Administration and Immigration and Customs Enforcement, he wrote, "You have my unwavering support. Now go get the job done." Bien, esta parte que estoy sombreando la podemos traducir así, ¿no? Lo que ha hecho es dirigirse a las agencias federales que tienen la tarea de expulsar a los inmigrantes. Por ejemplo, la DEA está involucrando a la DEA, ¿no? Lo que ocurre es que la DEA, Drug Enforcement Administration, tiene que ver con drogas, ¿no? Es que según Trump, el negocio ilícito del tráfico de drogas está asociado fuertemente a los mexicanos, sobre todo, ¿no? Por eso es que esta agencia federal tiene que involucrarse. Y también tiene que involucrarse de the ICE, de DEA, la DEA, pero también the ICE. ¿Qué es ICE? Immigration and Customs Enforcement. ¿Y qué cosa les está pidiendo a estas agencias federales? Mira, les está diciendo, you have my unwavering support. Tienen mi apoyo incondicional. Ahora vayan, now go and get the job done. Y hagan su trabajo. Hagan su trabajo. O sea, expulsen a los inmigrantes. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Podemos traducirlo si deseas. Dirigiéndose a varias oficinas federales, que incluyen la DEA y la ICE, escribió, tienen mi apoyo inquebrantable, ahora vayan y hagan el trabajo, expulsen a esos inmigrantes. Trump also ordered immigration authorities to focus their efforts on sanctuary cities. Trump también ha ordenado a las autoridades de inmigración concentrar sus esfuerzos en las ciudades santuario. ¿Y cuáles son las ciudades santuario? Those that limit their assistance to federal immigration authorities. Las ciudades santuario son aquellas que limitan su apoyo a las autoridades federales. Ya mira, te explico. Estados Unidos y el Perú son países muy diferentes. Por ejemplo, en el Perú hay un solo estado, el estado peruano. Y las leyes del estado peruano rigen por igual en Tumbes, en el norte de nuestro país, y también en Tacna, en el sur, y también en Madre de Dios, que es la parte más oriental del país, y también en Lima metropolitana, porque el estado peruano es uno solo, y sus leyes rigen en todo nuestro territorio nacional. Sin embargo, en los Estados Unidos la cosa es totalmente diferente. El mismo nombre de ese país así lo indica, Estados Unidos. Eso significa que en ese país no hay un solo estado. No, hay muchos estados. De hecho, son 50 en total. Son 50 estados que se han asociado para trabajar de manera conjunta. Esos 50 estados conforman el país que conocemos como Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, Estados Unidos es un país confederado, es una confederación que cuenta con la participación de 50 estados, el estado de Texas, el estado de Nueva York, el estado de Colorado, en fin. Ahora, lo que ustedes deben saber es que las leyes en los Estados Unidos difieren en función del estado en el que te encuentres. Por ejemplo, en el estado de Texas, que está más cerca de México, en el estado de Texas la pena de muerte se aplica. La pena de muerte existe dentro del ordenamiento jurídico del estado de Texas y se aplica, ¿no? Se aplicaba la silla eléctrica, la inyección letal y tal. Hay otros estados en los que no se aplica la pena de muerte, sobre todo los estados que están del lado del Atlántico, ¿no? Del lado de la costa atlántica. Muchos de esos estados no aplican la pena de muerte. Lo mismo pasa con el aborto, ¿saben? Hay algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica en los que el aborto es legal, está permitido.
Pero hay otros estados en los que el aborto es ilegal. Cuando una mujer estadounidense quiere practicarse un aborto, tiene que salir del estado en el que se encuentra, de su ciudad, y visitar otra ciudad en la que, otro estado, en el que el aborto sí esté permitido, sí sea legal. Ya, entonces, ¿por qué te estoy hablando de todo esto? Porque cada estado tiene un cierto nivel de autonomía jurídica. Es decir, cada estado tiene sus propias leyes, ¿ya? Cada estado tiene sus propias leyes. Recuerda que son 50 estados. Ahora, por encima de los estados está el poder federal, ¿ya? El poder federal. Por ejemplo, el FBI es una agencia federal, Federal Bureau of Investigation, así se llama, ¿no? Y lo que se pretende es que las agencias federales estén por encima de los estados, ¿no? Un agente federal puede ser del FBI o de la DEA o del ICE, debe tener autoridad para poder ejercerla en cualquiera de los 50 estados. Entonces, ¿qué ocurre? Los agentes federales están cumpliendo las órdenes de Trump y entonces exigen que los inmigrantes indocumentados sean expulsados. Ya. Pero ¿qué ocurre? Las autoridades estatales, ya no hablo de las autoridades federales, ¿eh? Las autoridades estatales, como por ejemplo el alcalde de una ciudad como Nueva York, podría decir, miren, ¿saben qué? Nosotros no estamos obligados por las leyes de nuestro estado a delatar a un inmigrante. No estamos ubicados a entregar un inmigrante a la autoridad federal, porque tenemos nuestro propio ordenamiento jurídico. Y precisamente porque esta gente se rehúsa a delatar a los inmigrantes, es que surge una especie de confrontación legal, ¿no? Por una parte, las agencias federales están cumpliendo las órdenes de Trump, quieren deportar a todos los inmigrantes, pero por otra, estas ciudades que se llaman ciudades santuario, precisamente porque pertenecen a estados en los que la ley no obliga a los funcionarios, a los alcaldes, a los regidores, no los obliga a deportar a los inmigrantes. Es más, lo que hacen estas autoridades es proteger a los inmigrantes. Ya. Nuevamente, ¿eh? Trump también ordenó a las autoridades de inmigración concentrar sus esfuerzos en las ciudades santuario. ¿Cuáles son esas ciudades santuario? Aquellas que limitan su ayuda a las autoridades federales de inmigración. Ciudades santuario que durante las protestas se convirtieron en una fuente de tensión entre between federal and state lawmakers. Lawmaker es legislador. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, aquí hay un conflicto entre los legisladores federales y por otra parte los legisladores estatales. ¿Por qué? Porque las leyes del Estado dicen, no estamos obligados a denunciar a un inmigrante, más bien lo vamos a proteger. En cambio, las leyes federales dicen, tienen que denunciar al inmigrante indocumentado, tenemos que expulsarlo. Entonces, los que están en defensa de los inmigrantes se están apoyando en las leyes del Estado, en esto, ¿no? Y por eso no colaboran completamente con las autoridades federales de inmigración. Este último párrafo lo explica mejor. Official debe traducirse aquí como funcionario. Alcaldes, regidores, funcionarios, burócratas. Officials in these places, en esta ciudad de santuario, have defended their legal rights to protect undocumented migrants. Los funcionarios de esta ciudad de santuario han defendido su derecho legal, su derecho a proteger a los migrantes indocumentados. Entonces, ¿qué hacen? No los entregan a la autoridad federal, sino que los mantienen bajo su autoridad, protegiéndolos. The command to expand deportation signals a follow-through on Trump's campaign promise to provide the largest deportation program of criminals in the history of America. La orden de expandir o de endurecer las deportaciones marca una promesa de campaña que tuvo Trump cuando era todavía un candidato. La promesa era la siguiente: vamos a generar el programa de deportación de criminales más grande de los Estados Unidos de Latinoamérica. Cuando yo llegue al poder, les dijo Trump, voy a deportar a todos los delincuentes extranjeros que están ahora en nuestro país cometiendo sus delitos.
Por eso este párrafo nos está explicando eso, ¿no? A ver, vamos a ver. Los funcionarios en estos lugares, en la ciudad de Santuario, han defendido sus derechos legales para proteger a los inmigrantes, a los migrantes indocumentados. Claro, se están basando en la ley del Estado, ¿no? La orden de ampliar las deportaciones señala un cumplimiento de la promesa de campaña de Trump de proporcionar el programa de deportación más grande de los criminales en la historia de América. Claro, lo que pasa es que en campaña él prometió eso, ¿no? Voy a deportar a todos los criminales extranjeros, y lo que está haciendo ahora, para no perder su electorado, para no perder el respaldo popular, es cumplir esa promesa. Opinion polls, opinion polls, eso significa encuesta. Las encuestas sugerían que esta política tuvo un amplio apoyo en the build-up to the 2024 US election. Las encuestas sugerían que esta política de deportaciones era popular, ¿saben cuándo? Durante la época de las elecciones. Igual a lo que pasa aquí, ¿no? Imagínate que en Perú un candidato para las próximas elecciones diga: voy a deportar a todos los venezolanos delincuentes. Vamos a proteger a los ciudadanos de nuestro país. Imagínate que alguien viene con esa promesa de campaña. Seguramente va a tener muchos adherentes, ¿no? Muchas adhesiones, ya. Las encuestas de opinión muestran que la política de deportaciones tenía amplio apoyo durante la campaña, in the build-up, es decir, en la etapa previa a las elecciones presidenciales. Sin embargo, el programa de deportación, que ha crecido, ha generado ahora protestas que se han incrementado. O sea, la ciudadanía como que ha cambiado un poco de opinión, ¿no? En campaña decían: muy bien, Donald Trump, expulsa a todos los indocumentados. Pero ahora que los están expulsando de verdad, parte de la ciudadanía estadounidense ha salido en apoyo de los inmigrantes indocumentados, están incluso basándose en lo que dice la ley del Estado para no colaborar con las agencias federales. Y son ellos los que están protestando en las calles. ¿Y cómo ha reaccionado Donald Trump? Ha sacado al ejército para reprimir esas manifestaciones. Pregunta número 1. What is the central topic of the text? La respuesta está en la alternativa C. The intensified efforts, los esfuerzos intensificados de la administración Trump para endurecer las políticas migratorias, to severe migrant policies. Los esforzados, la intensificación de los esfuerzos de la administración de Trump para endurecer la política migratoria. C de casa es la respuesta. 2. En el primer párrafo, la frase do all in their power connotes that federal agencies are expected to. Se refiere a esto, ¿no? En un post en Truth Social, Trump pidió a las agencias federales hacer todo lo que esté en su poder para aplicar la política de deportaciones masiva más grande de la historia de los Estados Unidos. Hacer todo en su poder. Ya. ¿Qué significa eso? Eso connota que las agencias federales deben ejercer el máximo esfuerzo y utilizar todos los recursos disponibles para lograr el propósito, que en este caso es expulsar a los inmigrantes. Exert es ejercer máximo esfuerzo y utilizar todos los recursos disponibles para lograr la meta establecida. La E de Elena es la respuesta. Pregunta número 3. It is inconsistent. Es incompatible con la información proveída en el texto afirmar que la respuesta está en la C. The expansion of Donald Trump's deportation program has led to a huge decrease in public demonstrations. Acá dice, la extensión del programa de deportaciones masivas de Donald Trump dio lugar a una gran disminución. Decrease es disminución. Dio lugar a una gran disminución en las manifestaciones públicas. Esto es incompatible porque ha pasado exactamente lo contrario. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? Lo que ha ocurrido realmente es que la extensión del programa de deportación de Trump más bien ha dado lugar a un incremento en las manifestaciones.
la alternativa C está diciendo lo contrario, que más bien hubo un decremento, es decir, que hubo una disminución en las manifestaciones, y no fue así, fue al revés. 3, C de casa. 4. It can be inferred, se infiere del texto, that sanctuary cities are so named because they... Se infiere del texto que las ciudades santuarios se llaman así porque, la respuesta está en la D, porque pueden implementar políticas que ofrecen un cierto grado de protección a los inmigrantes. Se llaman ciudades santuario precisamente porque no colaboran con las agencias federales que lo que buscan es expulsar al inmigrante, sino que más bien usan su derecho a proteger a los inmigrantes, claro, basándose en el ordenamiento jurídico del Estado, ¿no? 4, D de dedo, D de dedo. 5. If opinion polls, si las encuestas hubieran sugerido una amplia oposición a la política masiva de deportación durante la campaña presidencial del 2024, ya, lo que ocurre realmente es lo siguiente. En campaña, las encuestas decían que la gente aplaudía, celebraba la política de deportación masiva y decían, sí, que se vayan todos los inmigrantes porque entre ellos hay muchos delincuentes, ¿ya? Eso era aplaudido, era celebrado, y de hecho fue el caballito de batalla de Donald Trump cuando era un candidato. La pregunta 5 dice, si las encuestas hubiesen sugerido una oposición frente al programa de deportación masiva durante las elecciones del año 2024, bueno, si la gente, si la ciudadanía, en vez de mostrar su respaldo a la deportación masiva, en vez de mostrar eso, si la ciudadanía hubiera dicho, no estamos a favor de las deportaciones, entonces Trump ahora mismo no estaría deportando masivamente a los inmigrantes. Lo que está haciendo Trump es ejecutar esa política, cumplir esa promesa para tranquilizar a su electorado. Pero si su electorado desde el inicio se hubiese mostrado opuesto a la política de inmigración masiva, la respuesta está en la A. Trump probably would not have. Probablemente Trump no hubiera endurecido su política de inmigración siendo ya un presidente. 5, A de amigo, A de amigo. Muy bien, chicos. Vamos a seguir avanzando, por favor, de reversa, ¿ya? De reversa. Vamos de reversa. Vamos todos al texto aquí, sección B. Por favor, todos nos ubicamos aquí. Sección B, texto número 1. Este texto empieza así. A pesar de todas las concesiones que estoy dispuesto a hacer al prejuicio monogámico, no aceptaré nunca que se hable de una igualdad de derechos en el amor entre el hombre y la mujer, porque tal igualdad no existe. Por favor, lean este texto. Tiene formuladas 5 preguntas de opción múltiple. Tienen 10 minutos para ello. Empiecen ahora. Empiecen, por favor, con este texto. 10 minutos. Muy bien, chicos. Empecemos entonces, sin más preámbulo, con la explicación de nuestro texto. Se trata del texto que aparece en la sección B, texto número 1. Por favor, confirmen, ¿me pueden escuchar bien? Confirmen mediante su micrófono. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, se la Sí, escucha. profesor, no se preocupe. Ya, muchas gracias. Oigan, lo que vamos a ver aquí es la concepción que tiene del amor un filósofo del siglo XIX, ¿no? Un filósofo de hace 2 siglos aproximadamente. ¿Bien? Para él existe una diferencia entre la manera de concebir el amor que tienen los hombres y el amor que tienen las mujeres. Empecemos. Dice así. A pesar de todas las concesiones que estoy dispuesto a hacer al prejuicio monogámico, oigan, la palabra concesión viene del verbo conceder. Ya, él está diciendo, ya, a ver. Para mí, la monogamia es un prejuicio, dice él. La monogamia, como ustedes saben, es el compromiso de exclusividad sexual y sentimental entre 2 personas, ¿verdad? Que deciden establecer o formar una pareja. Ya. Lo que dice Nietzsche es, a pesar de todas las concesiones que estoy dispuesto a hacer al prejuicio monogámico, o sea, en buena cuenta está diciendo, ya. Supongamos que la monogamia es algo que está bien visto. A mí no me parece, dice él, ¿no? Pero ya, supongamos que
que las parejas eligen ser monogámicas. Ya, vamos a aceptar eso. A pesar de todas las concesiones que estoy dispuesto a hacer al prejuicio monogámico, no aceptaré nunca que se hable de una igualdad de derechos en el amor entre el hombre y la mujer, porque tal igualdad no existe. Los hombres aman de una manera y las mujeres de otra, dice Nietzsche. No lo olvides, un filósofo del siglo XIX. Esto implica que el hombre y la mujer entienden cada uno a su vez cosas diferentes por el término amor. Y una de las condiciones del amor entre los dos sexos es que uno no presuponga en el otro el mismo sentimiento, la misma idea del amor. Hombres y mujeres tienen maneras distintas de conceptualizar el amor. Veamos entonces qué piensan, según Nietzsche, las mujeres sobre el amor. Está bastante claro lo que la mujer entiende por amor. ¿Y qué cosa entiende la mujer por amor? Perfecta entrega del cuerpo y del alma, sin limitaciones ni reservas. Según Nietzsche, el amor para la mujer es una entrega total del cuerpo y del alma, sin restricciones. Dada esta carencia de condiciones, su amor, el amor de la mujer, es una creencia, la única que tiene la mujer. Cuando el hombre ama a una mujer, exige de ella precisamente ese amor que se entrega por completo, la entrega total del cuerpo y del espíritu. Cuando el hombre ama a una mujer, exige de ella precisamente ese amor, por lo que él está totalmente alejado de este principio previo del amor femenino. O sea, lo que está diciendo Nietzsche es que hay una asimetría, una falta de simetría, una especie de desigualdad. Efectivamente, la mujer ama y debe amar desinteresadamente y debe entregarlo todo, el cuerpo y el alma. Pero dice que el hombre no. Cuando un hombre ama a una mujer, exige que la mujer haga ese sacrificio, esa entrega total, pero él mismo está totalmente alejado de este principio previo del amor femenino. Él no entrega todo. Suponiendo que existieran también hombres a quienes no les resultara extraño el deseo de abandono total, estos no serían hombres. O sea, mira lo que está diciendo, ¿eh? Te está diciendo, si hubiera hombres que también se entregan con todo, en cuerpo y en alma, ya esos no son hombres, dice. Porque la característica fundamental del hombre es que no se entrega sin restricciones. Suponiendo que existieran también hombres a quienes no les resultara extraño el deseo de abandono total, es decir, suponiendo que hubiera hombres que también, al igual que las mujeres, se entregaran en cuerpo y alma, ya estos no serían hombres. Un hombre que ama como mujer se convierte en esclavo, pero una mujer que ama como mujer se convierte en una mujer más perfecta. La pasión de la mujer, en su renuncia absoluta a los derechos propios, presupone precisamente que no existe en el amante un pathos, es decir, una voluntad de renuncia idéntica, pues si ambos renunciasen igualmente a sí mismos por amor, resultaría, qué sé yo, dice, tal vez un espacio vacío. O sea, para Nietzsche, la relación amorosa debe tener a alguien que la conduzca. ¿Qué pasa si los dos se entregan por completo en cuerpo y alma, el hombre y la mujer? No habría quien conduzca esa relación. ¿Qué resultaría de esa relación? ¿Qué sé yo?, dice Nietzsche. Tal vez un espacio vacío, no tendría norte esa relación. La mujer quiere ser tomada y aceptada como propiedad. Quiere fundirse en la idea de propiedad, de ser poseída. Por consiguiente, desea que un hombre la agasaje, la engría, que no se deje estar ni se abandone, puesto que por el contrario debe enriquecer su yo mediante un aumento de fuerza, de felicidad y de creencia. El hombre no debe abandonarse a sí mismo, el hombre debe enriquecer su yo. ¿Por qué enriquece su yo? Porque la mujer es la que se entrega como si fuera un presente, ¿no? Mediante un aumento de fuerza, de felicidad y de creencia. Esto constituye lo que la mujer le da cuando se entrega a él. La mujer se abandona, el hombre se enriquece. ¿Por qué se abandona? Porque lo renuncia a todo, porque lo entrega todo desinteresadamente, el cuerpo y el alma, cuando ama de verdad, ¿no? La mujer se abandona, el hombre se enriquece.
Creo que ningún contrato social ni la mejor voluntad de justicia permitirán nunca superar este antagonismo natural, esta controversia natural, por deseable que pueda ser no estar constantemente contemplando todo lo que ese antagonismo tiene de duro, de terrible, de enigmático y de inmoral. Él se da cuenta de que ese antagonismo, es decir, esta manera desigual de amar de hombres y mujeres, tiene sus dificultades y puede tener incluso sus inmoralidades. Nietzsche. Muy bien. Pregunta número 1. ¿Cuál es el tema central del texto? La respuesta está en la D. La percepción antagónica del hombre y la mujer sobre el amor, la manera diferente, diametralmente opuesta en la que hombres y mujeres entienden el amor. El hombre con el amor gana, la mujer pierde porque se entrega por completo en cuerpo y alma. 1D, D de dedo. 2. El vocablo abandona connota, ya, aquí está. La mujer se abandona, el hombre se enriquece. La palabra abandona, connota, sugiere renuncia, renuncia total, ¿no? Sugiere entrega, entrega de su cuerpo y de su espíritu a su hombre. 2, se de casa, se de casa. 3, es incompatible aseverar que el amor del hombre, fíjense, incompatible. Es incompatible aseverar que el amor del hombre implica la entrega irrestricta hacia su amada. Así es. Porque irrestricto significa sin restricciones, sin límites. Es incompatible, totalmente incompatible, que el amor del hombre implica la entrega irrestricta hacia su amada. ¿Por qué? Porque el hombre no debe entregarse de manera irrestricta. El hombre no debe abandonarse como lo hace una mujer. Es más, si un hombre ama como una mujer, no es hombre, dice Nietzsche, ¿no? 3A, A de amigo. 4. Se desprende del texto que para la mujer una entrega condicionada sería un motivo de vergüenza. ¿Por qué? Porque la entrega de la mujer no debe tener restricciones. La mujer, según Nietzsche, debe entregarse en cuerpo y en alma, de manera irrestricta, sin ninguna condición. Por lo tanto, una entrega condicionada sería motivo de vergüenza, porque no estaría amando realmente, sino a cambio de algo, ¿no? C de casa, C de casa. 5. Si un hombre se entregara perfectamente en cuerpo y alma al amar, el autor consideraría que tal individuo se ha envilecido. Ni siquiera es un hombre, diría Nietzsche, porque solo la mujer puede amar en esas condiciones, entregándolo todo, según Nietzsche. 5. B de barco, B de barco, B de barco. Muy bien, chicos. Ahí tenemos entonces las respuestas de este texto. Vamos a seguir de reversa, y vamos ahora al texto dialéctico. Por favor, todos nos encontramos por aquí. Texto 1 es el texto dialéctico. Texto 1A empieza así. Las redes sociales han revolucionado la forma en que interactuamos con la política. ¿Ya? Este es un texto dialéctico porque aquí viene el punto de vista contrario, ¿no? En el texto 1B. Muy bien. Ahí lo tenemos entonces. Por favor, lean este texto dialéctico. Tienen 10 minutos para ello. Por favor, empiecen ahora leyendo este texto dialéctico. Empiecen ahora y trabajen de manera responsable. Adelante. Muy bien, lo que tenemos aquí es un texto dialéctico. En el texto 1A que tienen en pantalla, se señala el rol edificante de las redes sociales con respecto a la actividad política en el contexto democrático moderno. Básicamente, el texto 1A sostiene que las redes sociales sí contribuyen positivamente a mejorar nuestras condiciones de vida en democracia porque, entre otras cosas, permiten que la gente pueda acceder a múltiples fuentes de información sin tener que estar restringidos a lo que les ofrece, por ejemplo, la televisión, que muchas veces, eh, digamos, conglomera los medios de comunicación convencionales para emitir cierta clase de ideas de manera más o menos homogénea. En cambio, en Internet nosotros encontramos todos los puntos de vista, todas las perspectivas y tal. El texto 1A claramente se muestra a favor de las redes sociales, del uso de redes sociales en la actividad política moderna. Veamos.
Las redes sociales han revolucionado la forma en que interactuamos con la política, apareciendo como una herramienta indispensable, o sea, necesaria para el fortalecimiento de la democracia moderna. Han democratizado el acceso a la información, permitiendo a los ciudadanos acceder a diversas fuentes y superar el monopolio de los medios tradicionales. Antes teníamos que estar restringidos a lo que nos ofrecía la señal abierta, los canales, el 2, el 4, el 5, el 9. Pero ahora tú puedes buscar noticias en un podcast, en un canal de YouTube, etcétera, ¿no? Esta mayor diversidad informativa empodera a los individuos para formar opiniones más informadas y críticas porque favorece la diversidad. Además, las plataformas sociales facilitan una participación ciudadana sin precedentes, de manera tal que tú puedes interactuar con otros ciudadanos, conversando, discutiendo sus puntos de vista en Internet. Los movimientos sociales y las protestas se organizan y amplifican con una rapidez nunca antes vista, dando voz a colectivos marginados y presionando a los gobiernos para que rindan cuentas. Muchas manifestaciones se coordinan a través de redes sociales, ¿no? Marchas, protestas, para eso también sirven las redes sociales. Permiten un diálogo directo entre políticos y votantes, rompiendo barreras y humanizando la política. Sigue hablando bien de las redes sociales. Las campañas electorales se han vuelto más inclusivas gracias al uso de las redes sociales porque casi cualquier persona tiene acceso a un celular, permitiendo a candidatos con menos recursos llegar a audiencias masivas a través del Internet. En esencia, las redes sociales favorecen una esfera pública más vibrante y participativa, esencial para una democracia saludable y adaptable a los desafíos del siglo XXI. Finalmente, las redes sociales ofrecen un espacio crucial para la vigilancia ciudadana y la transparencia gubernamental. ¿Cómo así? Ahora con un celular, una persona puede grabar una intervención policial, una intervención fiscal, un evento público. La capacidad de los usuarios para grabar, compartir y viralizar eventos en tiempo real ha expuesto casos de corrupción e injusticia que de otro modo podrían haber permanecido ocultos. Claro, antes, cuando no existían las redes sociales, las autoridades solamente se preocupaban cuando había cámaras de televisión cerca, ¿no? Ahora, potencialmente cada ciudadano tiene una cámara de televisión en el bolsillo, en su celular, y con eso puede grabar, subir y viralizar esas imágenes. Esto no solo incrementa la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, sino que también estimula un mayor interés de la población en los asuntos cívicos, creando una ciudadanía más activa y comprometida con el buen funcionamiento de sus instituciones. Bien, este texto está a favor del empleo de redes sociales para la actividad política contemporánea. Dice que las redes sociales contribuyen positivamente. El texto 1b está en contra. El texto 1b más bien deplora, lamenta que se use tanto las redes sociales para las cuestiones políticas. Entre otras cosas, el texto 1b dice que como la gente comenta en Facebook o en Instagram, cree que ya ha participado de manera activa en política y eso genera lo que el autor del texto 1b denomina un activismo de sillón. En vez de que la gente salga a protestar a las calles, la gente cree que ha protestado, que se ha manifestado con un comentario en Facebook. Texto 1b, en contra del uso de redes sociales en política. Si bien las redes sociales prometían una utopía democrática, la realidad ha demostrado lo contrario. Son una seria amenaza para los cimientos de la democracia moderna. Mira, no solamente no ayudan, sino que además es una amenaza para los cimientos de la democracia moderna. ¿Por qué? ¿Por qué las redes sociales son tan negativas para la democracia? Veamos. La supuesta democratización de la información, de la que se habla en el texto de arriba, a menudo se traduce en una proliferación incontrolable de desinformación y noticias falsas que se difunden viralmente y manipulan la opinión pública. Ah, claro. Eso que decíamos hace un rato, oigan, pero con las redes sociales hay un montón de información, se favorece la diversidad. El autor de este texto dice, sí, pero lo que hay mayoritariamente en Internet son fake news, noticias falsas, noticias estúpidas, sensacionalistas, y esas son las que se difunden viralmente. ¿Por qué crees que se ponen de moda capibaras, patitos en las cabezas, trends, retos, desafíos y demás estupideces? Bueno, de eso está hablando el texto 1b. Los algoritmos de las plataformas
generan cámaras de eco que llevan a una polarización extrema y a la imposibilidad de un diálogo constructivo. Cámara de eco. Ya, mira, te explico. Los algoritmos funcionan de la siguiente manera. Cuando tú haces una búsqueda en Internet, el algoritmo registra esa búsqueda. Y como la próxima vez haces una búsqueda parecida, porque uno tiene intereses bien definidos, ¿no? En música, en política, en arte, ¿qué ocurre? El algoritmo empieza a establecer un patrón de qué es lo que te gusta en política, en deporte, y de pronto el algoritmo te empieza a sugerir noticias que seguramente te van a interesar. Vamos a suponer que eres un adicto al fútbol, de esos que paran apostando y confían ciegamente en su club de fútbol. Estoy seguro de que el algoritmo te va a arrojar un montón de información sobre tu club de fútbol, cuándo juegan el próximo partido, si está jugando la Libertadores o no, cuáles son los fichajes nuevos. Lo mismo pasa si, por ejemplo, eres una activista feminista. Vamos a suponer que luchas contra el patriarcado y la opresión y tal, y la desigualdad. Yo estoy seguro de que el algoritmo de tu celular te empieza a sugerir más y más noticias vinculadas con ese tema. A ese fenómeno por el que el algoritmo te empieza a sugerir ideas con las que uno ya está previamente de acuerdo, se le llama cámara de eco. Como ustedes saben, el eco es una especie de reproducción de un sonido, ¿no? La idea es que yo tengo ciertas preferencias determinadas, ¿verdad? Bien, el algoritmo genera una cámara de eco porque predetermina qué información me va a mandar y es información que seguramente me va a interesar porque se está basando en mis búsquedas anteriores, ¿no? Los algoritmos de las plataformas generan cámaras de eco. ¿Por qué? Porque te muestran información con la que ya estás de acuerdo, porque así funcionan las tendencias algorítmicas, ¿no? Los algoritmos de las plataformas generan cámaras de eco que llevan a una polarización extrema y a la imposibilidad de un diálogo constructivo. Claro, porque te terminan mostrando información con la que tú ya estás de acuerdo y lo que uno tiene que hacer más bien es buscar información distinta, buscar puntos de vista contrarios, precisamente para poder pensar, razonar a partir de ellos, ¿no? Porque cuando a uno le dicen todo aquello que le gusta o todo aquello con lo que está de acuerdo, pues no se piensa mucho, ¿no? Ya, ese es el problema de las redes sociales. Lejos de fomentar la participación genuina, las redes sociales a menudo promueven el activismo de sillón y una superficialidad en el debate político. Claro, crees que porque has puesto un comentario en Instagram ya has luchado políticamente. No es así, la lucha debe seguir en las calles, dice el autor. La inmediatez y la cultura del clickbait, es decir, de hacer clic, clic, clic a cada rato, priorizan el sensacionalismo sobre el análisis profundo de las políticas públicas. Sí, eso es un hecho. El sensacionalismo son las noticias escandalosas que llaman la atención de la gente. Por ejemplo, habrás visto que hace poquito se ha puesto de moda la noticia esta por la que, no sé, han galardonado a Dianita Show en el Congreso, ¿no? ¿A quién le interesa esa noticia estúpida? ¿Qué interés puede tener para la nación la condecoración de una persona que ahora se ha hecho famosa porque se dedica a otro tipo de negocios y tal y cual, ¿no? Pero eso es lo que las redes sociales fomentan, la estupidez, ¿no? La inmediatez y la cultura del clickbait priorizan el sensacionalismo sobre el análisis profundo de las políticas públicas. Además, son herramientas poderosas para la injerencia extranjera y la manipulación electoral, con actores maliciosos explotando su alcance para sembrar división y socavar la confianza en las instituciones. Ya vas a ver que en elecciones las redes sociales van a estar invadidas por trolls que defiendan un determinado punto de vista. Gente cuyo trabajo es comentar en redes sociales para favorecer la imagen de un candidato o para perjudicar la imagen del rival, ¿no? La facilidad para el anonimato y la propagación del odio debilitan el discurso cívico y fomentan un ambiente tóxico. Claro, es que es muy fácil crearte una cuenta en una red social y hablar desde el anonimato, ¿no? Como no se sabe realmente quién eres, la gente se siente libre para soltar toda su basura ideológica, política, ¿no? Escudándose en el anonimato. La facilidad para el anonimato y la propagación del odio debilitan el discurso cívico y fomentan un ambiente tóxico que, lejos de fortalecer, erosiona, atenta contra la integridad, la cohesión social y la credibilidad democrática. Por último, el modelo de negocio basado en la economía de la atención es inherentemente incompatible con los principios democráticos. Y ocurre que las redes sociales es un modelo de negocio que se basa en la atención. ¿Cómo hacía? Las plataformas están diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia del usuario, priorizando el contenido que genera mayor interacción, lo que a menudo significa contenido emocionalmente cargado o divisivo.
Claro, lo que se quiere es que pases más tiempo en la plataforma. Honestamente, ¿por qué pasas tanto tiempo en TikTok o en Instagram? Básicamente porque estamos viendo estupideces que nos gustan mucho porque nos dan satisfacción inmediata, generan alguna forma de placer o qué sé yo, ¿no? No porque estemos haciendo algo intelectualmente muy importante, no porque nos estemos informando sobre lo que ocurre a nivel nacional o internacional. Básicamente estamos viendo trends, tonterías, gente bailando, ¿no? Gente tomándose selfies frente al espejo y esas cosas. Esto no solo distorsiona el debate público, sino que también fomenta la adicción y la fragilidad mental. A ver si eres capaz de sobrevivir sin celular durante 24 horas. Hay gente que es adicta al celular, desviando la atención de los ciudadanos de los problemas complejos y duraderos que requieren una deliberación seria y consensuada. La búsqueda de la viralidad se impone sobre la búsqueda de la verdad y el bien común. Por eso es que se ponen de moda capibaras, dayanitas, y demás tipos de noticias que pues nada tienen que ver, ¿no? Muy bien. Pregunta número uno. Ambos textos se centran en discutir, la respuesta está en la C, la naturaleza dual de las redes sociales en relación con los procesos democráticos. ¿Por qué dual? Porque hay quienes dicen que las redes sociales contribuyen al proceso democrático, el texto 1A, y hay quienes dicen que las redes sociales más bien son una amenaza para los procesos democráticos porque estupidizan a la gente. 1C, C de casa. 2. Es compatible con lo afirmado en el texto A. Recuerda que el texto A dice que las redes sociales sí contribuyen al proceso democrático. Es compatible con lo afirmado en el texto A sostener que una de las principales contribuciones de las redes sociales a la democracia es la facilitación de la organización y la difusión de movimientos sociales. Muchas manifestaciones se han coordinado a través de Facebook, a través de Instagram y han tenido éxito, ¿no? O sea que para eso sí puede servir. 2, B de barco, B de barco. 3. Se infiere que la expresión cámaras de eco en el texto B se refiere a un fenómeno por el que los usuarios, la respuesta está en la D de dedo, son expuestos a información que confirma sus creencias existentes. Yo pienso de una manera determinada y entonces el algoritmo haciendo eco de mis búsquedas me da información muy compatible con eso mismo que yo pienso. 3D de dedo, D de dedo. 4. ¿Cuál de las siguientes alternativas recoge una afirmación compatible con lo que propone el texto B? Recuerda que el texto B dice que las redes sociales no contribuyen al proceso democrático, sino que más bien lo amenazan. La respuesta está en la E. El activismo facilista en línea, es decir, poner un comentario y creer que has luchado políticamente, sustituye y desvirtúa la protesta real en las calles. E de Elena es la respuesta. Y por último, 5. A partir del último párrafo del texto B, bueno, habría que ver qué dice el último párrafo del texto B. Este párrafo, ¿no? Sobre todo estas dos últimas líneas, mira. La búsqueda de la viralidad se impone sobre la búsqueda de la verdad y el bien común. No se discuten asuntos importantes, sino asuntos que van a ser virales. A partir del último párrafo del texto B, se puede inferir que el diseño algorítmico de las redes sociales, D de dedo, prioriza el contenido amarillista, sensacionalista, escandaloso, para mantener la atención de los usuarios, porque finalmente así es como funcionan las redes sociales que quieren que pases mayor tiempo en sus plataformas. 5, D de dedo, D de dedo. Muy bien, chicos y chicas. Les debo unas claves de la semana pasada. Por favor, todos, vamos a revisar las claves de la semana pasada. Por favor, todos saquen su material de la semana pasada, la semana número 15. Hay algunas claves que quedaron pendientes ahí y que ahora les voy a dar. Por favor, nos concentramos todos por ahí. Muy bien, en la semana número 15, de acuerdo con lo que tengo anotado por aquí, eh, vimos el tema del sentido contextual, pero esta actividad quedó pendiente. Mire, esta actividad. Es un textito corto que dice, es cosa resuelta, Carlota, quiero morir y te lo participo sin ninguna exaltación, ¿ya? Y aquí lo que tenías que responder era preguntas de opción múltiple de sentido contextual. Muy bien, estas claves no te las di, te las estoy dando ahora. Por favor, toma nota. 1, D de dedo. 2, E de Elena. 3, B de barco.
4A de amigo, 5C de casa. En la pregunta número 6 tienes que hacer una modificación, ¿ya? La modificación es esta. En la pregunta 6, alternativa C, dice pavoroso, ¿ya? Pero en lugar de pavoroso debe decir oneroso. Oneroso. Por favor, cambia eso. Repito, en la pregunta número 6, alternativa C, dice pavoroso, pero debe decir oneroso. Por cierto, oneroso significa gravoso con V, molesto, pesado, que implica una carga, oneroso. La respuesta en la 6 está en la alternativa A, abrumador. 7, C de casa, 7, C de casa, extinción, C de casa. Y 8, E de Elena, bienestar, bienestar. E de Elena, bienestar. Muy bien. Luego de eso, este texto sí lo vimos en clase, el priming. Este texto sí lo vimos en clase, te di las claves. Y después de eso estaba este texto. Concéntrense todos aquí. El Banco Mundial sostiene enfáticamente este texto. Este era el texto dialéctico de la semana pasada, ¿ya? Este texto dialéctico hay que leerlo sí o sí, sí o sí. Se supone que ustedes ya lo han leído, lo han estudiado, ¿no? Así que les doy las claves. 1, C de casa. 2, E de Elena. 3, B de barco. 4, D de dedo. Y por último, la pregunta número 5 se tiene que eliminar. Eliminen por completo la pregunta número 5, por favor. Esa pregunta está mal formulada. Eliminan por completo la pregunta número 5. Y eso es todo. Ya no les debo ninguna clave de la semana pasada. Muy bien. Listo. Ahora, por favor, vamos a pasar a ver nuestra separata número 16. ¿Ya? Nuestra separata número 16. A ver, vamos a buscar otro texto, otro texto. Vayamos por aquí. El texto número 2, que dice, ¿qué incita al Estado Islámico a ensañarse con Francia? Muy bien, vamos a leer este texto número 2. Por favor, todos se ubican aquí. Texto 2. ¿Qué incita al Estado Islámico a ensañarse con Francia? Chicos, tienen 10 minutos para este texto. Por favor, lean y respondan inmediatamente. Trabajen de manera responsable. Empiecen ahora.
Veamos el último texto. Por favor, confirmen si me escuchan bien. Usen su micrófono para confirmar. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Listo, muchas gracias. Entonces, terminamos con este texto. Dice así: ¿qué incita al Estado Islámico a ensañarse con Francia? Según la Fiscalía de París, los terroristas que asaltaron el Bataclan, si no me equivoco, era una discoteca, ¿no?, en la que se produjo un tiroteo. Los terroristas que asaltaron el Bataclan justificaron su violencia por la implicación francesa en la coalición que golpea los bastiones yihadistas en Oriente Próximo. Nos estamos vengando de Francia, dijeron, ¿no? Y cometieron un atentado terrorista en Francia, entraron a una discoteca y generaron un tiroteo. Pero la retórica del contraataque militar tiene matices. Para el geógrafo Fabrice Balanche, especialista en Siria y director del Grupo de Estudios del Mediterráneo y Oriente Medio en la Universidad de Lyon, ese argumento es parcialmente contradictorio, ya que Francia ha sido hasta la fecha el país occidental menos hostil a los sunitas y el más duro con Bashar al-Assad. Recuerden que el Islam tiene algo así como dos tendencias, ¿no? Chiitas por una parte y sunitas por otra. Francia ha sido hasta la fecha el país occidental menos hostil a los sunitas, la facción del Islam involucrada, y el más duro con Bashar al-Assad. París ha apoyado a la oposición política en Siria, ha armado a algunos grupos rebeldes y se ha mostrado inflexible en la lucha contra Bashar al-Assad, mientras otras capitales europeas moderaban sus posturas, sostiene Balanche. Además, el 95% de los ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria e Irak son iniciativa de estadounidenses, no de franceses. Francia, que no empezó a bombardear los feudos del Estado Islámico hasta septiembre de 2015, sería responsable de solo un 4% del total de esas ofensivas. Por lo tanto, este argumento no se sostiene, ¿no? Bueno, en fin, aquí hay algunas preguntas importantes que tienen que revisar, ¿ya? Veamos entonces las respuestas. En la pregunta número 1, la respuesta correcta es la alternativa E. El vocablo embestida implica ofensiva, una ofensiva militar. 2. ¿Cuál es la idea principal? La idea principal se encuentra en la alternativa A. El ensañamiento del Estado Islámico contra Francia se debe también a que ésta constituye un símbolo de los valores de la civilización occidental: la libertad, la igualdad, la confraternidad, el espíritu democrático, que entre los musulmanes no es algo muy bien instalado, digamos, ¿no? 3. Se infiere que el Estado Islámico, la respuesta está en la alternativa B, se opone al régimen de Bashar al-Assad. 4. Es incompatible aseverar que Francia, la respuesta está en la D, es el país que más atacó por vía aérea al Estado Islámico, porque ese país fue Estados Unidos, ¿no? De hecho, Francia solo tiene un 4% del total de ofensivas aéreas. Y por último, la pregunta 5. Si Francia no fuera un símbolo de la secularidad, la palabra secularidad es sinónimo de laicismo. Un país es secular cuando el poder religioso y el poder político están separados, ¿ya? En un país secular, el Estado no debe favorecer a ninguna confesión religiosa. Si Francia no fuera un símbolo de la secularidad en Occidente, lo cierto es que sí lo es, y precisamente porque es un símbolo de cómo el poder político y el poder religioso se deben separar, es que se ha convertido en el blanco de los atentados del Estado Islámico, ¿no? Si no fuera un símbolo de la secularidad en Occidente, no sería el objetivo preferido del Estado Islámico. La respuesta está en la alternativa B, B de barco, B de barco. Chicos, hay algunas actividades pendientes que ustedes tienen que resolver por cuenta propia. Esta semana está dedicada a la compatibilidad e incompatibilidad. Tienen que resolver estas actividades. Miren, texto A, el concepto de progreso en la ciencia. Tiene dos preguntitas que se le han formulado. Texto B, la idea de la singularidad tecnológica. Tiene dos preguntitas que se le han formulado. Y luego de eso tienen que concentrarse en el siguiente texto, el que dice a principios de noviembre. Este texto de aquí, miren.
Este texto de aquí. A principios de noviembre, durante la Semana de la Ciencia en Madrid. Yo les voy a dar las claves la próxima semana. Chicos, muchas gracias por su atención. Nos reencontramos el próximo lunes. Cuídense mucho. Hasta entonces, buenas tardes con todos. Chao, chao.